¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una tarde más en este foro empresarial PM. Tantas novedades por compartir en este martes cargadísimo y recargadísimo 12 de enero, ya que estamos compartiendo con todos ustedes, por supuesto, temas sumamente relevantes para usted, señora, señor. Como siempre, le hacemos la invitación a que nos acompañe, que se quede una hora completa de noticias sumamente importantes. Como siempre, nosotros agradecemos a todos los televidentes, a todos ustedes y por supuesto a los principales referentes de cada uno de los sectores que nos visitan ya en este espacio para poder justamente darnos esa información precisa y concisa. En este sentido, les aviso y les anticipo que vamos a estar hablando justamente acerca de lo que es la proteína roja, los avances que están teniendo, obviamente todo lo que se dio, también un pequeño recuento en este 2020 y vamos a estar con un referente sumamente importante del sector. Pero como siempre, nosotros estamos compartiendo este espacio, así que de esta manera, antes de arrancar, como siempre, hacemos la presentación oficial de este espacio informativo. Bueno, así como estábamos observando, en este sentido vamos a hablar de la carne paraguaya, ese movimiento tan importante que está teniendo, que tuvo en el 2020, muy a pesar de los inconvenientes de la pandemia, de la sequía, de todas las situaciones que se estuvieron presentando. Hay resultados sumamente favorables para todos nosotros y en este sentido justamente para hablarnos un poquitito más acerca de qué otros mercados conquistar y en este sentido vamos a concentrarnos un poquitito en lo que es el mercado de Taiwán. Ya nos está acompañando, le agradecemos por supuesto esta presencia tan importante, el tiempo tan valioso que nos está dedicando aquí en 5 Días TV al gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, el señor Daniel Burt. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, David. Encantado de estar con ustedes. Bueno, contento de que se acabó el 2020 y esperemos que este año que viene podamos todos cosechar mayores éxitos. Totalmente. Daniel, queremos agradecerte realmente por este espacio y vamos a lo que nos compete. Si bien Taiwán es un mercado potencial, un aliado también fundamental y estratégico para el Paraguay en muchas aristas, el producto que estamos comercializando con ellos actualmente, que tiene que ver con las menudencias, no sería el producto que va a exponenciar o potencializar realmente la capacidad de ambos mercados. Digamos, si el Paraguay logra concretarse en otras aristas, otro tipo de producto cárnico, creo yo que podríamos quitar mayor rédito a ambas partes, ¿no? Sí, bueno, nosotros, la menudencia era un pendiente que teníamos con el mercado taiwanés, ya que hace tiempo que enviamos cortes finos de carne de manera congelada en casi su totalidad. Eh, Taiwán este año representó casi 10% de las exportaciones de carne al mundo, entonces es un jugador súper importante. Tenemos igual una lista de cosas que queríamos seguir logrando y entre ellas estaban las menudencias. Entonces, finalmente tuvimos esa buena noticia que el gobierno de Taiwán finalmente habilitó la menudencia paraguaya. Ya hace unos meses había del lado comercial eliminado los aranceles para las menudencias paraguayas y ahora tenemos la buena noticia de que el Departamento de Salud habilitó 16 cortes de menudencia paraguaya, que si bien no representan un gran volumen en términos de dinero ni de volumen de carne, en el negocio de la exportación de carne se necesitan encontrar mercados para todos los tipos de cortes. Entonces, no es negocio solamente exportar los cortes más caros, sino que hay que hacer un trabajo muy fino de poder encontrar mercados que puedan consumir aquellos cortes que tienen menos valor, pero que suman al final. Claro, por otra parte, y hablando un poquitito de lo que está mencionando con respecto a las menudencias, si bien este es un logro que ya se está dando, pero nos encantaría, obviamente, tener un pequeño repaso de aquellos otros logros que se vienen dando ya desde hace un buen tiempo y obviamente ese trabajo tan preciso e importante que vienen realizando para que podamos lograr esto.
Bueno, el año pasado fue un año realmente atípico. Nosotros, a pesar de las dificultades que representó el COVID, pudimos realmente mantenernos firmes a pesar de una caída de casi 30% que tuvimos en los meses de abril y mayo. A principio de año pintaba un año récord y bueno, vino la pandemia, tuvimos esa caída tremenda, pero como somos productores de alimentos, no fuimos afectados tanto como otros rubros, ¿verdad? Entonces, después de que el mundo aprenda a vivir con la pandemia, pudimos nosotros recomponer los mercados, continuar con las exportaciones y bueno, hacer algunos pequeños ajustes, algunos inconvenientes que tuvimos, pero bueno, cerramos el año de manera positiva, considerando toda la adversidad y esperamos que esto pueda continuar el año que viene y bueno, que se termine pronto, ¿verdad? Lastimosamente el año 2020 no pudimos participar de las ferias internacionales, de las expos, que son una de nuestras principales tareas desde la Cámara, pero sí tuvimos mucho trabajo a distancia con nuestros importadores, hicimos un trabajo muy intenso con el SENACSA y con el gobierno nacional para permitir que puedan venir los rabinos de Israel para hacer la faena kosher de manera regular. Hicimos también con el SENACSA mucho trabajo para finalizar la parte de documentación con Estados Unidos y esperamos que este año la gran noticia sea la habilitación de ese mercado para la carne paraguaya, que más allá de lo que eso pueda significar comercialmente, es un sello de calidad, una validación muy importante para nuestro mercado, para nuestro rubro, pero para el país también, que sí, que representa de que el sector industrial de la carne está trabajando de manera seria ya hace muchos años. Y esperamos que eso pueda significar una luz verde para una habilitación más ágil en mercados pendientes como el mercado de Japón, por ejemplo, o de Canadá, o mercados del sudeste asiático que vamos a apuntar en estos próximos años. Totalmente. Daniel, ¿vos crees que Paraguay tiene la capacidad para conquistar mercados como Estados Unidos y China al mismo tiempo en cuanto digamos, al volumen que exigen estas grandes potencias? Bueno, nosotros tenemos una situación muy particular que es la que nosotros no tenemos relaciones con China. Eso nos pone en una situación de desventaja comercialmente con nuestros principales competidores, que son los otros exportadores de carne, como Estados Unidos, Australia y nuestros vecinos, ¿verdad? Uruguay, Argentina y Brasil. Entonces tenemos una tarea un poco diferente nosotros, motivo por el cual el gobierno y la Cámara de Carne trabaja muy de cerca con el gobierno taiwanés para poder acceder a una especie de preferencia en ese mercado, considerando que por motivos políticos Paraguay se mantiene como uno de los principales aliados de Taiwán y está fuera del principal mercado mundial que es China. Nosotros no entramos en ese tema político, pero considerando que esa es la realidad actual, tratamos de sacar el mayor provecho de los bueyes con los cuales aramos, ¿verdad? Claro, es un momento importante lo que está mencionando. Por otra parte, bueno, concentrándonos con el tema de los envíos de la menudencia, nos encantaría que puedan compartir en qué etapa ya están, por supuesto, con ese tema. Por otra parte, cómo se estarían realizando los envíos y las ventajas de poder realizarlas a través de barcos, obviamente en comparación con los aviones. También sería interesante poder un poquitito desmenuzar eso. Bueno, las menudencias son interesantes para el mercado asiático porque forman parte de la dieta de esos países. Muy pocos países ya consumen la carne bovina de la forma que se consume en el Río de la Plata, por ejemplo, con esos asados con cortes grandes. La mayoría del mundo, Europa y Asia, consumen en caldos, en sopas, de diferentes maneras, como carne molida, como parte de recetas más complejas. Entonces es muy interesante, no solamente porque nos abre un mundo de posibilidades a
a que la carne paraguaya o las menudencias paraguayas en este sentido puedan formar parte de la cocina asiática, y eso pueda trasladarse de una manera u otra, aunque no son dietas exactamente iguales, pueden llegar a ser parecidas con los platos del sudeste asiático en países como Indonesia o Filipinas, países que tienen poblaciones enormes y que pueden presentar para Paraguay una alternativa a estar fuera del mercado de China. Lo que me hablabas de capacidad, obviamente son mercados inmensos, entonces siempre vamos a estar en esos mercados compitiendo con los otros productores, productores mucho más grandes como Brasil y como Argentina, por ejemplo, que tienen volúmenes mucho más importantes, pero es siempre un tema comercial, ¿verdad? Y bueno, esas menudencias van por barco, van congeladas, aunque nosotros también hemos logrado la habilitación de enviar carne fresca por vía aérea a Taiwán, y se ha experimentado con eso, todavía no significa algo importante considerando los precios del flete. Entonces, bueno, la menudencia congelada obviamente permite mucho más tiempo de que ese producto pueda aguantar en el transporte. Sí, categóricamente. Como conversamos ayer, Daniel, con el titular de Senaxa, el señor José Carlos Martín, y nos decía que, bueno, si se llega a concretar el ingreso de la carne a Estados Unidos, va a ser un año histórico para la carne, para el Paraguay, se va a solidificar uno de los pilares más importantes de toda nuestra economía, básicamente. Sí, va a ser algo muy importante, tanto comercialmente como siempre mencionado marca país que queremos fortalecer. Y también nos va a obligar acá internamente a ser muy estrictos con nosotros mismos acerca de las exigencias sanitarias, a las exigencias en las industrias, en los establecimientos ganaderos, en la vacunación, en los análisis de residuos, los laboratorios. Va a ser o sea, con mayor premio vienen mayor expectativa, ¿verdad? Y mayores demandas de calidad. Y eso creo que es lo que siempre, ya en el pasado, con otros mercados no ha ocurrido, que lograr ingresar a mercados más exigentes ha mejorado nuestra calidad y ha mejorado nuestros procesos, hasta el punto de que las industrias de la carne, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad de ingresar a un frigorífico, son plantas ultramodernas que se manejan de manera muy estricta y que reciben auditorías internacionales de manera constante. Ese es el Paraguay al que estamos apuntando, ¿verdad? De poder pelearle de igual a igual a cualquiera, y sabemos que tenemos la capacidad, si es que los procesos existen para que se den esos parámetros y podamos cumplirlo. Claro, sumamente importante también hacer esta consulta. ¿Cuáles son las metas? Y obviamente hablando de desafíos para lo que es la Cámara Paraguaya de la Carne para este 2021, luego de entrar en una, ¿cómo se dice? Una especie de preludio del 2021. Creo que hoy en día, o sea, el 2020 para el 2021 estamos un poquitito más adiestrados para saber cómo defendernos y en este sentido saber cómo van a estar apuntando. Bueno, estamos con un optimismo cauto. Todavía no hay mucha incertidumbre acerca del COVID. El año pasado, por ejemplo, tuvimos postergación de contratos porque hubieron retrocesos en términos de cuarentena en ciertos países donde las industrias paraguayas ya tenían contratos cerrados. Y bueno, esos importadores nos pidieron que atajemos nomás las exportaciones hasta que tengan una mejor idea de cómo iba a desenvolverse el tema de la cuarentena. Y bueno, ahí con mucho juego de cintura, tratando de que esos contratos no se cancelen. Eso por lo menos se logró, ¿verdad? No tenemos nosotros contratos cancelados, sí postergados. Y bueno, trabajando a full para que nuestros clientes estén contentos y que puedan seguir confiando en nosotros. También muy importante el año pasado fue la solidificación del mercado chileno para la carne paraguaya, donde la carne paraguaya es número 1. También eso fue acompañado por una campaña de la Cámara Paraguaya de Carne
acompañado de Rediex, de promoción de la carne paraguaya y de esa construcción de marca país que tanto se necesita para valorizar nuestro producto. Entonces, este año esperemos que haya, que sea un poco más predecible en términos de lo que va a ser la pandemia. Eso también va a permitir a que los importadores puedan comprar para rubros que fueron realmente golpeados de manera muy importante, como el rubro del turismo, por ejemplo, el rubro de los restaurantes, de los hoteles, de los cruceros, que son destinos donde va la carne paraguaya y donde se puede colocar a mejor precio. Obviamente la gente necesita comer, entonces va a seguir comprando siempre, pero va a ser de supermercados y no de restaurantes. Entonces es ahí donde a veces podemos nosotros marcar la diferencia si es que se regulariza la situación del COVID. De todas maneras, seguimos trabajando de manera muy intensa para asegurar de que nos mantenemos sólidos para esta habilitación de Estados Unidos, y ya empezamos la parte burocrática de los trámites para el sudeste asiático y otros destinos donde todavía no estamos. Sumamente importante. Daniel, como mencionabas recién, el consumidor, desde tu experiencia, ¿pudiste percibir o pudimos percibir algún cambio en la preferencia del consumidor internacional en cuanto a los productos cárnicos, el tipo de corte que están prefiriendo últimamente? Bueno, los cortes que realmente se siguen consumiendo son los cortes muchas veces que se compran que se consumen en las casas. Como mencionaba anteriormente sobre los patrones de consumo, el consumo europeo es muy diferente al del Río de la Plata. El chileno tiene un consumo similar en términos de que hace asados, pero usan otros cortes, ¿verdad? Un dato importante que me parece siempre importante aclarar es de que el corte principal que se consume acá en los asados, que es la costilla, no se puede exportar. Todas las costillas que se faenan se quedan en Paraguay. Paraguay no puede exportar carne con hueso, entonces tiene esa particularidad, que significa que contraintuitivamente, mientras más se exporta, más costillas hay disponibles en el mercado local. Y bueno, los europeos tienen otro patrón de consumo. Obviamente eso varía cuando se abren los restaurantes y se pueden hacer cortes más premium. Y después están los destinos de masivos de carne industrial, de carne molida, que se utilizan ya para una variedad ilimitada de acciones, ¿verdad? Que pagan menos, pero se compran en volúmenes muy grandes, que también es importante. Bueno, por otra parte, también consultarle, estarían pendientes también de lo que es la habilitación, la apertura de la carne porcina, un trabajo también que se viene realizando, por supuesto. Sí, nosotros estamos súper contentos con la habilitación del mercado de Uruguay para la carne porcina. UPISA forma parte de la Cámara Paraguaya de Carnes y me parece que es un ejemplo de colaboración muy importante, que por más de que sean productos diferentes, la carne, tanto UPISA en el sector porcino como casero, pollo casero en el sector avícola, pueden aprender de la experiencia del sector bovino en lo que representa apertura de mercados, estándares industriales, por el solo hecho de que este trabajo ya llevan haciendo los bovinos hace décadas. Y es muy importante para el país también de que el sector del pollo y del cerdo puedan también convertirse en jugadores internacionales para poder generar más ingresos para nuestro país, ¿verdad? Entonces, estar de cerca con los expertos, con los gerentes de exportaciones, con referentes del rubro cárnico que tienen muchos años en esto, les ayuda también a esos sectores a saber cómo tratar con servicios sanitarios de otros países, la parte política, cómo se resuelve, la parte comercial, la parte logística, participar de ferias de alimentos y de expos internacionales de manera conjunta, como lo venimos haciendo, y esperamos poder volver a hacerlo este año. Categóricamente. Un poco redondeando, Daniel, aprovechando estos últimos minutitos, ya que lo mencionabas recién, ¿cómo se encuentra esa relación en el gremio en general cárnico, ganaderos, frigoríficos, las autoridades, el sector sanitario en general?
Pues nosotros tenemos una excelente relación con el SENACSA, desde que tanto está el nuevo presidente como yo, y según me contaron anteriores presidentes, es una relación de dependencia mutua y de casi contacto diario, ¿verdad? También estamos trabajando de cerca con el sector productivo en un proyecto súper importante, que es el proyecto de tipificación, que sería la estandarización del producto paraguayo y el establecimiento de una meta de país de qué producto queremos producir. Y para eso necesitamos tanto al sector productivo como al sector industrial y también al gobierno. Obviamente siempre van a haber disputas por temas comerciales, ¿verdad? Que es un poco la naturaleza del negocio. Sin embargo, tenemos cosas que van por afuera de eso, donde hay intereses comunes, donde estamos trabajando de manera muy cercana con esta nueva administración de la rural también. Así que muy tranquilos en ese sentido. Qué bueno. Daniel, queremos agradecerte realmente por este valioso espacio que nos brindaste, conociendo un poco a grandes rasgos ese panorama de cómo se proyecta el sector cárnico tan importante, un pilar tan fundamental para nuestra economía. Agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición de siempre y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. A las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Excelente, muy amable. Nadia, con esto momento de hacer la pausa rápidamente. Totalmente, ya pasaron 25 minutos de la hora 16, vamos a la pausa, a la vuelta retornamos con más. En estas fiestas, deseamos que enciendas la alegría de compartir, que enciendas las ganas de crear recuerdos y emociones, que te sientas cerca de tus afectos, aunque estén lejos. En estas fiestas, regalamos 10 MacBook Air para que sigas conectado siempre, donde quieras, cuando quieras. Encendé la magia con Alemania Cell. En estas fiestas,